¿De qué costumbres tienen que estar armados los ciudadanos de los cielos? Cantemos. Jehová quien habitará contigo en la sagrada tienda. ¿Quién es aquel que morará y que en el monte estará? De tu santidad que es tremenda, el que anda en integridad y quien practica la justicia, el que en su corazón dirá y en su alma amará solo verdad y sin mentira. Quien cuya lengua habla no va a calumniar a nadie, ni hacer al prójimo mal. Nunca va él a levantar contra su cercano ultraje. Aquel que ve al vil pecador y es a sus ojos despreciado, más honra que teme al Señor, el que su daño juró, mas no por ello ha cambiado, el que su dinero no dio a usura ni contra inocente, solo impío tomó, quien todo esto practicó, jamás caerá en mal de repente. De esto están armados los ciudadanos del cielo, de un comportamiento que no quiere dañar a su prójimo, de aquellos que quieren vivir de una manera pía, de una manera piadosa, bajo la verdad y los mandamientos de nuestro Dios. Bueno, amados en Cristo Jesús, le voy a rogar que pueda abrir su Biblia en Mateo 13, verso 20. Mateo 13, verso 20. Hoy terminaremos el párrafo del capítulo 10, del llamamiento eficaz, con el párrafo 4 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Mateo, capítulo 13, versículo 20, dice así la bendita y preciosa palabra de Dios. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oremos. Dios Padre, agradecemos, Señor, por esta reunión de oración que hemos tenido, Señor. Gracias por el salmo que hemos podido también entonar. Ahora vamos al estudio de nuestra confesión de fe, que se basa, Señor, en lo que tú dijiste en la gran comisión, enseñándonos a que guarden todas las cosas que le he dicho. Si bien no pretende la confesión, Señor, almacenar toda la doctrina, sí tiene una riqueza, Señor, donde podemos hallar tanta solidez de la palabra de Dios. Si bien la confesión no es infalible, sí tu palabra, Señor, es la que confirma cuánta solidez tiene, Señor, el poder aprender estas cosas para el beneficio de tu pueblo, Señor. Permítenos, Señor, que al conocer estas cosas podamos adquirir sabiduría, esa sabiduría que clama en las calles, esa sabiduría que está en los principales lugares de reunión, esa sabiduría de la cual
Nos enseña, Señor, el proverbista, nos dice, si como a plata la buscas, Señor, permítenos aprender más y más del conocimiento de tu verdad. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 10 de la confesión. Recuerden que ya llevamos tiempo estudiando. Estamos ya en el capítulo 10. En el párrafo 4 entendemos que el título de este capítulo es del llamamiento eficaz. Del llamamiento eficaz. Hemos visto, en primer lugar, si vamos a hacer una síntesis, el párrafo 1 nos transmite la confesión que Dios llama a sus predestinados de manera eficaz. Es decir, cuando Dios llama a alguien, ese alguien no se pierde. Ese alguien es capacitado con todas las herramientas, es capacitado también con lo más importante, que es la salvación y el nuevo nacimiento. ¿Qué medios utiliza Dios para llamarnos de manera eficaz? ¿Qué utiliza? La palabra, ¿cierto? Y Él, y al, perdón, Espíritu Santo. Utiliza, ¿cierto? Y ordena a la tercera persona de la Trinidad para que nos lleve a Cristo por medio de la palabra. Y nos saca de un estado de fe a un estado de, nos lleva a un estado de gracia, ¿cierto? Nos saca del estado de pecado y nos lleva a un estado de gracias. Luego el segundo párrafo dice que este llamamiento eficaz proviene de la gracia libre y especial de Dios, no considerando nuestras obras humanas. Es decir, cuando Dios escoge a alguien y lo llama eficazmente para salvación, ese alguien no es la persona más perfecta del mundo, no es la persona que más buscó a Dios, porque hemos visto lo que dice el libro de Romanos capítulo 3. ¿Hay algún justo? ¿Hay alguien que entienda? ¿Hay alguien que busque a Dios? No, todos se desviaron, aún las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si Dios predestina y llama eficazmente a alguien, lo hace por su gracia libre. Es decir, sin ninguna presión. No hay nada que presione a Dios que haga que una persona sea escogida, sino que lo hace libremente y lo hace con un llamamiento especial. Cuando hablamos de la predicación, estamos diciendo que la predicación del Evangelio puede ser a través de un llamamiento general y un llamamiento especial. Nosotros estamos enviados a hacer un llamado especial o general. General. Vayan por todo el mundo, dice la Gran Comisión Mateo 28:19, vayan por todo el mundo y anuncien, ¿cierto?, el Evangelio. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero esto es un llamamiento general. ¿Y quién hace el llamamiento particular? Dios, ¿cierto? Dios, Dios Padre, que ha elegido, el Hijo de Dios, quien ha redimido a esa persona, y el Espíritu Santo, que le capacita con un nuevo nacimiento. Vemos cómo la Trinidad está presente en esta gloriosa y maravillosa obra de redención. Vimos la vez pasada en el párrafo 3 la instrumentalidad del llamamiento eficaz con respecto a los niños que mueren al nacer o que mueren a temprana edad, y las personas que por sus problemas o su incapacidad mental no tienen esa capacidad de recibir el Evangelio. Y hemos dicho que la confesión dice que aquellos que son elegidos son salvos por la gracia de Dios y a través de su soberana voluntad. Viendo lo que el libro de San Juan le dice, ¿cierto?, en aquella conversación, en el capítulo 3, en aquella conversación con Nicodemo. El viento, ¿cierto? El viento sabe,
sabe de dónde van y dónde vienen, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, es elegido, es transformado de una manera soberana. Porque el Espíritu Santo es Dios. Como Dios es soberano. Elige a quien Él quiere. Ahora estudiaremos el párrafo 4. El párrafo 4, que es el último párrafo de esta confesión, dice: otras personas no elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídas por el Padre, no quieren ni pueden venir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. A través del entendimiento del llamamiento eficaz, la confesión nos hace un alcance y dice: una persona que participa de otra religión, pero que se porta bien, que hace las cosas bien de una manera moral, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Porque ya hemos dicho, ¿hay algún justo? No, puede estar en la mejor religión moralista, que le enseña a desempeñarse bien, a cuidar su mente, pero eso no le hace servir de nada. Y también la confesión, en primer lugar, nos apunta a algo importante. ¿Qué pasa con una persona que no ha sido elegida por Dios, pero recibe la palabra y recibe algunas operaciones comunes del Espíritu? ¿Qué pasa con ellos? Porque es importante entender que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es importante entender que no todo el que va a la iglesia es salvo. Es importante entender que si no es por el llamado eficaz de Dios, nadie puede ser salvo. Ninguno puede ser salvo si no es por el llamado eficaz del Dios Santo. Santo, Santo. Entonces, la primera parte dice: otras personas no elegidas, por cierto, están los predestinados para salvación y los predestinados para condenación. Los predestinados para salvación son llamados ¿por qué? Eficazmente, por Dios. Y los predestinados para condenación son dejados bajo su propia responsabilidad. ¿Me entiendes? No es que Dios, en esa predestinación para condenación, Él les coloque mal en el corazón y haga que ellos se pierdan. No, los deja actuar como ellos quieren actuar. Los deja. Y no les niega el llamamiento general. Les dije, ¿pero ellos quieren venir a Cristo? No, no quieren venir a Cristo. ¿Por qué no una persona no quiere venir a Cristo? ¿Por qué una persona no quiere venir a Cristo? Por el pecado que hay. Por el pecado que hay en su corazón, porque ama más la oscuridad que la luz. ¿Por qué alguien no viene a la luz? No viene a la luz para que nadie le diga qué debe hacer. Ama su pecado, porque esa persona está en un estado de pecado, como todos estábamos en un momento. Entonces, otras personas no elegidas, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones del Espíritu, es decir, una persona que no ha sido elegida, mire, puede recibir la palabra y puede recibir alguna operación común del Espíritu Santo. Sé que no solo es alguien que no ha sido escogido, no es solo una persona que nunca va a la iglesia, incluso una persona puede ir a la iglesia y recibir muchos beneficios de Dios y aún así no se salva. Entonces, alarmante, y esto es algo que debe también humillarnos a nosotros. No puede uno andar por la calle y decir, yo soy el escogido, a mí nada me va a pasar, soy el escogido. No, seamos humildes, delante de los ojos de Dios. Debemos entender que el llamado y el pregón del Evangelio es público y general. A esto le llamamos llamamiento general. Puede ser oído por el no escogido, porque la semilla
¿Se acuerdan la palabra del sembrador? La semilla puede caer entre pedregales, entre espinos o en la buena tierra. Pero ¿cuál es la culpa? ¿Es culpa de la semilla? ¿Es culpa de la semilla que no germina? No, es culpa del lugar donde cae. ¿Me entiendes? Si usted es buena tierra, usted da fruto. Pero si usted es un pedregal, por más que le eche semilla, va a germinar. Si usted está siendo sembrado entre un espino, por más que se le explique la palabra, va a usted, por su propio pecado, buscar otras cosas que no sean el Evangelio. Veamos la parábola del sembrador, donde podemos explicar, donde los escritores de esta confesión hicieron énfasis. Veamos Mateo 13. Mateo 13. Verso 1 y dice así. Mateo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasa con los que caen junto al camino? Y vinieron las aves y la comieron. Entonces, para quien tiene una breve, quizás una mínima experiencia de lo que significa sembrar, el camino se caracteriza porque ¿cómo está el camino? Una tierra arada, la tierra está suelta, ¿cierto? Y el que está suelto puede ser tapado. Pero la tierra que es transitada, esa tierra que está compactada, si cae una semilla ahí, ¿qué pasa con la semilla? Se pierde porque queda en la superficie, no penetra en el fondo de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, usted le puede convencer del Evangelio. Humanamente, usted puede convencer a una persona, pero después el otro día se le va a olvidar todo, porque no es importante para ellos, ¿entiendes? Las aves van a ver la semilla y se la van a comer. ¿Qué quiere decir? Que usted le puede decir a alguien y esa persona, oye, ¿verdad? Estoy entendiendo. Como dijo uno de los que el apóstol Pablo le predicó, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros somos no elegidos, esa semilla va a caer y ¿qué va? ¿El Señor sacó la semilla de ahí? No. Fueron las aves. Quedó expuesto. Es decir, no hay algo importante. Luego dice, verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Se secó. Entonces ahí vamos viendo que hay personas que pueden meterse a las cosas del Señor, pueden entender el Evangelio, pueden estar aquí con nosotros y tienen ese espíritu, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos decir? Esa euforia. Oh, vamos a la iglesia, vamos, estemos las cosas del Señor, estemos, y van a tener a comenzar, como nosotros decimos en nuestro buen chileno, la partida del caballo inglés, tiene la pura partida. Vamos a la iglesia y están de los primeros, y están así. ¿Por qué? Donde tiene poca profundidad, donde la semilla quedó a poca profundidad y con poquita tierra, obviamente, cuando termina más rápido. Pero donde tiene poca profundidad, el sol termina quemando la raíz. Entonces, vamos viendo. ¿Cuál es el problema de la semilla? Puede ser la mejor semilla, pero nunca va a dar en la piedra. Nunca va a dar en la piedra. Luego, dice, verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces puede caer algo entre espinos, una semilla, puede ser la mejor semilla, pero los espinos van a empezar a ahogar la semilla. Y eso no va a crecer más. Pero miren el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra,
y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vámonos, saltémonos al 18, para entender la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, es una persona que oye la palabra del reino, está oyendo esta palabra, pero después empieza a venir dudas, así como que dice. Entonces, ¿qué hace el malo? Lo confunde. Y usted puede decir, pues se entendió ayer y ahora no quiere saber nada. ¿Qué pasó? Porque no es buena tierra. Luego dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿cierto? Esa persona viva, no, vamos. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Puede venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces eso es lo que pasa a otra persona, no parte rápido, vamos. Pero después son sembrados de piedra, porque después viene algo, viene una persecución, viene alguna lucha, y ya entendió en el camino. No era por Luego, verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace fructuosa. ¿Qué quiere decir? Que personas se enfocan en la cosa del mundo, se enfocan en su propósito. Yo entiendo la palabra, pero igual tengo que seguir mi vida. Al final, su corazón está lejos. Se va a cargar tras otro tipo de cosas. Pero mire lo que dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, alguien que ha sido transformado por el poder de Dios, alguien que ha sido llamado eficazmente, no solo va a oír, sino que va a entender. Y no solo va a oír y entender, sino que va a tener fruto. Va a tener fruto. Es decir, va a haber una evidencia. Porque su caminar del Evangelio no es un caminar que no tenga fruto. No sé, a veces uno se va a topar con personas que pueden venir siempre a la iglesia, pero no tienen fruto. Nunca hablan de Cristo con nadie. Es como que no le interesa tanto leer. Sí, ir a la iglesia. Conforme. Oh, me siento feliz yendo a la iglesia. Pero lo leen. Orar. No me gusta orar. Me gusta ir a la iglesia. Pero me gusta escuchar la Biblia. Me gusta escuchar las promesas, me gusta escuchar estas cosas, pero no hay un compromiso más allá. Y después que uno dice, no, me gusta, pero no creo que sea tan importante reunirnos con los hermanos. Yo puedo tener al Señor en mi corazón. ¿Me entiendes? No hay fruto. Si usted quiere saber si es un verdadero cristiano, lea la primera de Juan, estudie la primera de Juan, ahí está toda la evidencia de lo que hace un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, aunque es un pecador, ama la ley de Dios. Ama la palabra. Que se le hace difícil, pero la ama. Un verdadero cristiano, dice Juan, ama a sus hermanos. Ama estar en la comunión de los santos. Aunque no los conozca más allá ni con tanta profundidad, lo ama como si amara a su familia. Eso son marcas y evidencias de ser cristiano. Entonces, así muchas cosas que nos va a explicar en la palabra de que el cristiano tiene fruto. Porque yo no siento amor por el hermano, entonces el fruto del Espíritu es amor. Entonces, si no tengo amor, no tengo Cristo, no he sido renovado. Me puede gustar la palabra, pero una cosa, y lo vamos a ver más adelante, una cosa es que a uno le guste la palabra, y otra cosa es que uno crea en la palabra. ¿Se fijan? Porque hay algo que un día a usted le puede gustar, pero el otro día, no. Si así somos los seres humanos. Pero cuando usted está convencido de algo, usted va a seguir. Se va a seguir. Porque el Espíritu Santo le ha convencido. Veamos lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 6. Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, versículo
sí que es duro, es difícil. Pero la confesión para elaborar este pacto se basó en esto también. Un texto duro, miren. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí no está hablando de alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Nótese que aquí no está hablando de alguien que ha sido salvo. No dice y fue salvo. No dice y nació de nuevo. Gustaron. No dice creyeron. ¿Me explica? Creyeron en las cosas del Señor. Creyeron, no. Gustaron. Como usted va a un tenedor libre, voy a gustar. Me gusta por un momento, pero no quiero. A ver, voy a gustar de esto. A ver, voy a gustar esto. Pero después lo dejo ahí. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa muchas veces con las personas, amados. Esto es lo que pasa. Porque la confesión aquí nos apunta, dice, otras personas no elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones del Espíritu, es decir, reciben algún tipo de beneficio, porque cuando una persona que no sea salva es participante de una congregación, recibe beneficio de Dios, porque está orando uno constantemente por ello, porque constantemente, ¿cierto?, está siendo expuesto a la palabra de Dios. Constantemente, de una u otra manera, la palabra de Dios lo está enrielando. Pero ¿sabe cuál es su problema? Su problema está que quiere esta persona estar por su propia fuerza. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que una persona no ha sido renovada? Es cuando esa persona pretende por sus propias fuerzas, sin haber nacido de nuevo, estar aquí. Porque lo va a intentar. Y va a luchar. Y va a luchar por estar aquí, va a luchar por estar sentado, y va a luchar por permanecerse despierto, va a luchar por hacer de alguna manera ir al culto, y se le va a hacer difícil y va a ir. Pero va a llegar un minuto que, como está con su fuerza, va a llegar un minuto que va a ser limitado. Es decir, va a ser un minuto que va a decir, me cansé, ya no puedo. Porque eso es lo que es el ser humano, el Evangelio. ¿Por qué comienza con la ley? Porque la ley nos hace reconocer y nos humilla y nos hace reconocer yo no puedo solo. Es imposible por mi fuerza. ¿A qué necesito? Necesito el Espíritu Santo. Necesito a Cristo. Necesito su gracia. Porque mi fuerza no tiene ninguna capacidad. Entonces, ellos, dice la palabra del Señor, fueron iluminados. ¿Qué significa eso? ¿Entendieron? Vean, si alguien que está constantemente, está siendo discipulado, constantemente está escuchando predicaciones, va a entender, va a recibir la iluminación, pero no ha recibido la salvación. Podemos recibir iluminación, es decir, podemos comprender la iluminación, pero aún así no se salva. Eso hay que preocuparse si solamente queremos ser memoriones de la Biblia. No sé, usted ha visto que en la televisión a veces aparecen teólogos y nosotros no creen en el Señor. Pues imagínense, ser teólogo, pero de estudio, pero no creen en Dios. Que pueden exponerle tantas cosas, pero ellos no lo creen. ¿Entiendes? Pueden almacenar la información, pueden entender lo que es el Evangelio, pueden entender todo clarito, pero no se salva. ¿Se vieron? Gustaron del don celestial. Fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al hombre de pecado. Convence de justicia y de juicio. Esta persona, como lo está haciendo por su fuerza, el Espíritu lo puede convencer de que es un pecador. Incluso lo puede convencer. Pero como esa persona no ha nacido de nuevo, ese convencimiento va a durar poco. Oh, yo soy malo. ¿Sí? Incluso se puede atrever a decir,
Reconozco que es mi Salvador, reconozco que es mi Señor y puede bautizarse. Pero no va a durar, no va a durar. No va a durar porque no ha nacido, ¿verdad? Sus fuerzas se van a agotar. Puede ser participante. Esto, lo que vemos en el verso 4 al verso 6, estamos hablando de apostasía. Esto es apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es desertar. Porque dice, y recayeron. Se fija que no dice, y cayeron, así como un cristiano puede caer. ¿Qué quiere decir eso? Puede pecar, puede faltar, como Pedro, podemos faltar. Pero ellos recaen. O sea que ya dicen, voy a desertar. Hasta aquí llego yo, los quiero mucho, pero hasta luego. No voy a seguir. No los tengo mala, no los tengo buena, pero no siento seguir haciendo esto. No me siento cómodo. Como mujer no me siento cómodo. Pero esto es lo triste. Dice, recayeron. Siendo otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. ¿Sabe cuál es el problema de la apostasía? De desertar de esto. ¿Sabe cuál es el problema? Es que esa persona dice, no, esto no es para mí, pero no está diciendo, yo soy débil. ¿Me entiendes? Diferente cuando dice, yo soy débil, Señor, no puedo. No, no dice eso. ¿Sabe lo que dice? No, esto no, como que no es para mí. El Evangelio no es para mí. Eso es lo triste, ¿me entiendes? No hay una autocrítica. Porque no es para mí. Y eso hace un envilecimiento en la persona. Porque sabe lo que está haciendo voluntariamente, está rechazando a Cristo. Voluntariamente está despreciando el Evangelio. Voluntariamente está diciendo, Señor, yo te amé en un momento, pero ahora no te amo. Es como el matrimonio, que son matrimonios que no son verdaderos. ¿En qué sentido? De personas que no son de palabra, de personas que verdaderamente no quieren esforzarse, que dicen, yo te amaba, pero ahora no te amo. No. O amó o no amó. No existe que un día te amé y otra vez no te amé. No. Gustar, a lo mejor nos gustamos. Pero amar es estar dispuesto a dar sin recibir nada. Y si una persona deja de dar, es porque no está amando. Está limitando su amor porque todos tenemos amor. ¿Me entiendes? ¿No? Y si una persona dice que no ama a otra, ¿qué está haciendo? Limitando, poniendo una barrera para no amar a esa persona. Porque el amor es más que un sentimiento, es un hecho. Es un hecho, es una evidencia. Entonces, una persona que de una manera osada, de una manera despreciativa, desprecia el Evangelio, desprecia la palabra de Dios, es una persona que nunca más va a ser renovada. Porque no siente que Cristo es necesario. No cree que es necesario seguir. Podemos comprender con claridad el Evangelio. Podemos gustar o probar de los dones del cielo. Podemos participar oyendo sermones, recibiendo consejos a través del Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas. Podemos probar de la buena palabra. Podemos gustar de los poderes del siglo venidero. Y esto pasa luego. Esto ha pasado. ¿A qué me refiero? Que hay personas que incluso pueden estar en el camino y pueden llamar a alguien a Cristo, siendo que ellos nunca han sido salvos. Y ha pasado. Ha pasado. ¿Cuántas de las personas que nos llamaron al camino nosotros ni siquiera están caminando? Bueno, aquellos que desertaron. Ellos gustaron de los poderes del siglo venidero, porque los poderes del siglo venidero, ¿sabes lo que hacen? Transforman vida. Y se prosperan. Pero ellos no están salvos. Solamente fueron instrumentos. Pueden como Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Profetizó. Pero nunca me salvo.
Aquí hay personas que dicen, no, que usted ocupan este texto y pueden decir, no, usted un día puede ser salvo y el otro día no. Nunca fue salvo. Estuvo en un lugar recibiendo, pero nunca dando. ¿Entienden? Estuvo recibiendo de Dios, pero nunca dando verdaderamente a Dios. Porque Dios no le pide la mitad de su corazón, quiere todo. No quiere límites, no, yo quiero ser cristiano, pero no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero no. Nunca lo va a hacer cosas. Porque para venir a la cruz, debemos enseñar. Para venir a la cruz, debemos reconocer nuestra pobreza. Judas recibió mucho de Cristo. Judas vivió, experimentó el cañón y los milagros, recibió la mejor palabra de Dios, gustó de todas estas cosas. Pero cuando en un momento se desilusionó de Cristo por una diferencia, o tuvo una diferencia, mejor dicho, con Cristo, lo iba a entregar. ¿Entiendes, no? Él es un ejemplo de apostasía. Recibió tanto de Cristo, tuvo al mismo Cristo ahí, al mismo Jesucristo, al mismo Señor ahí. Fue educado por el mismo Señor Jesucristo. Pero aún así, recibiendo tanto, nunca fue salvo. Porque él estaba ahí con su propia fuerza. Dos veces no que estaba con su propia fuerza, porque algo lo desilusionó. Y si nos vamos a la historia, ¿cierto? Él se desilusiona porque él cree que Cristo no era lo que él creía. Él tenía otra expectativa de Cristo y Cristo no cumplió su expectativa. ¿Cómo lo voy a ver? Ahí está la diferencia entre Pedro y Judas. Judas se ahorca y no se arrepiente. Maravilla. Porque una cosa es lamentarse de, oh, yo hice esto algo malo. Y otra cosa, ¿qué contra ti, Señor? Esas son las diferencias. A Pedro no solo le gustaban las doctrinas, Pedro creía en Cristo. Creemos que tú eres hijo de Dios. Judas no creímos. Judas le gustaba estar ahí. Por eso, amado, no nos sorprendamos. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que le dice al Señor, Señor, entrará al reino, sino el que hace la voluntad del Padre está en los cielos. La segunda parte de este párrafo 4 dice, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden venir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ese imperativo, ¿qué dice el imperativo? Ninguno puede, es decir, ninguno tiene la capacidad de venir a Cristo si el Padre que envió al mismo Jesús no le atrae, no le llama eficazmente. Ninguno puede venir. Y no puede porque no quiere. No quiere. Si en el fondo las personas que están inmersas dentro de una congregación quieren muchas veces recibir, pero no quieren dar. Quiero recibir beneficios, quiero una sanidad, quiero un bienestar económico, quiero que el Señor cuide a mi familia, quiero un buen trabajo. Están siempre orando eso. Pero nunca están diciendo, Señor, sigue cambiando mi corazón. Señor, pequé contra ti, Señor, quiero ser como tu hijo. Nunca oran eso. Siempre oran por beneficios. Y a veces nosotros caemos en eso, hermanos. Caemos en eso porque una persona se acerca a nosotros, por favor, ayúdenme que ore porque estoy enfermo. Nosotros tenemos que ser claros. ¿Saben por qué quiero orar mejor? Para que sea salvo. Quizás conectar físicamente bien si tu alma está podrida en pecado. ¿Qué sacas con tener un beneficio físico si después te va a olvidar de acercarte a Cristo?
Si vas a ser como la montonera de personas que solo están pidiendo por un bienestar físico, cuando sus almas están colgando al infierno. Pero como no son eficazmente traídos, no quieren. Y el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan. ¿Quieren? Si eso es lo malo, te lo podemos decir. No es que Cristo le puso en el corazón: no, ustedes no pueden venir. No es que Él se calle aquí en la puerta y diga: ustedes no entran. No dice eso. Ustedes no quieren venir. Y lo quieren porque aman el pecado, porque no pueden. La palabra de Dios, ¿qué dice? Ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Por qué alguien no quiere venir a la iglesia? Quiere decir que ya tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. ¿Me entiendes? Entonces ellos no quieren y no pueden venir verdaderamente a Cristo. Por lo tanto, si alguien no viene a Cristo, ¿qué pasa? No puede ser salvo. Vamos a San Juan 5:40. San Juan 5:40. Vamos a leer desde el verso 37. Perdón. San Juan 5:37. San Juan 5:37. El Señor predicándole a la religión de aquel entonces, a los religiosos. San Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. Ellos no quieren creer. ¿Y qué el énfasis que hace Cristo? Dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, que son las que dan testimonio de mí. Lean la Biblia. Lean la Biblia, ahí me van a encontrar a mí. Pero ¿cuál es el punto? No es que no sepan leer. El punto está en lo que dice el verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres, no recibo. Búsquenme la palabra. Dice: búsquenme la palabra, búsquenme. Pero el problema es que ustedes no quieren. No quieren porque están oscurecidos. Veamos lo que dice el 3:19. San Juan 3:19. ¿Por qué no quieren venir a Cristo? ¿Por qué no quieren? San Juan 3:18, perdón. San Juan 3:18 dice: ¿por qué no quieren? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquí nos está diciendo el que no le guste a Dios. ¿Entienden? El que no cree. Luego dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No quieren, porque no pueden, porque están llenos de pecado, y aman el pecado. Pero que ellos deben entender, porque todo aquel, verso 20, que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No quieren que nadie le diga lo que debe hacer. No quieren, porque su corazón ama el pecado. Su corazón ama la suciedad. Esto es producto de su propia osadía. El querer atreverse a venir a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque si esto es terrible, si intentamos llamar a alguien para que venga por su propia fuerza, le estamos mintiendo. Así es. A ellos les debe quedar sumamente claro que ellos no pueden sin la ayuda del Espíritu Santo. Que solo el poder del Espíritu Santo puede transformar su vida. Ellos deben, por medio del Evangelio, reconocer su total incapacidad y dejar de afirmarse en su propio poder de decisión y su suficiencia. Esta doctrina, ¿sabe lo que hace? Ofende al ser humano. Esta doctrina ofende al ser humano. ¿Y sabe por qué lo ofende? Porque dice: ¿cómo? Yo no voy a tener la capacidad de aceptar a Cristo por mi propia fuerza.
porque esto limita al hombre, esto deja al hombre solamente dependiendo de Dios. Esta doctrina por eso muchas veces aparece. Pero no olvidamos a quién le pertenece la salvación. ¿Dios está obligado a salvar a toda la gente? No. ¿A quién le pertenece la salvación? La salvación pertenece, veamos lo que dice Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? Esto humilla al hombre, se fija, esto humilla al ser humano, porque dice: yo entonces, ¿pero cómo? Dios no puede ser tan malo conmigo, dice. No puede ser tan malo conmigo. Él no está haciendo malo. Él te está enseñando y nos está enseñando a todos que Dios resiste a los soberbios, pero la gracia de los humildes. Esto humilla la soberbia del hombre. Porque el hombre siempre dice: tú eres una persona capaz, tú eres una persona capaz de triunfar, capaz de romper todas las barreras. Y Dios dice: todas estas cosas, sí, no. Pero la Biblia dice: tú eres incapaz. Yo soy tu cabeza. ¿Qué poder? Por eso, este es el poder de la fe. Este es el poder para salvación a todo aquel que cree. Por último termina el párrafo 4 y esta exposición del llamamiento eficaz, capítulo 10 de la Confesión, y dice: mucho menos, termina así el párrafo de la Confesión, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza de la ley de la religión que profesen. Oiga, es que yo conozco una persona, y he escuchado esto muchas veces, no sé si usted lo ha escuchado. Conozco una persona que no es cristiano, pero es mejor que un cristiano. Conozco una persona que tiene mucho más obras que usted. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Hay una persona más justa que Cristo? Es que los Dalai Lama, es que estas personas son personas sumamente tranquilas, ellos meditan, ellos se alejan de toda la sociedad para tener su mente pura. Sin la religión cristiana es imposible que sea salvo. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12 dice, el texto va a repetir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. La Iglesia Católica se atrevió a decir una blasfemia y dijo: no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Pero eso no es. No hay salvación fuera de Cristo. Si alguien no cree en Cristo, no puede ser salvo. Y los mapuches, ¿qué pasó? No pueden ser salvos. Si no creyeron en Cristo, no pueden ser salvos. Es que la revelación natural nos muestra la existencia de un Dios, pero no nos muestra que necesitamos a Cristo. ¿Entienden? Una cosa es saber que Dios existe, pero otra cosa muy diferente es creer en el Evangelio. No dice: el que cree que Dios existe es salvo. Dice que el Evangelio es poder para salvación a todo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la capacidad? En el Evangelio. En Cristo Jesús. Nuestra justicia perfecta derramada en la cruz. En el Espíritu Santo de Dios, que nos sacó de la muerte espiritual para que pudiésemos creer en Cristo. Creemos en el Padre, que nos eligió antes de la fundación. Bendita Trinidad, en quien nuestra alma haya esperanza de salvación y vida eterna. Porque la salvación pertenece a Jehová. ¿Puede alguno ser salvo sin el Evangelio? Absolutamente no.
no tiene la capacidad de presentarse delante de Dios con una justicia parecida a la de Cristo. No puede. Ninguno puede. Ninguno puede. Porque Eclesiastés 7:20, no se olvide, Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. El único es Jesús. Ninguna otra religión, por muy moralista que sea, ayudará a alguien a ser salvo. Porque Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Creemos que el único que nos puede redimir es el Evangelio. Y si el Evangelio lo pudiésemos resumir en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Alguien me podría responder? Si pudiésemos en una sola palabra resumir el Evangelio, ¿cuál sería? Jesús. Jesús. O Jesucristo. El Mesías prometido. Recuerde que Cristo significa Mesías. ¿Y Jesús qué significa? Salvación. ¿Quién es el Mesías prometido? O la salvación prometida, sino Jesucristo. Amén. Fuera de él no hay salvación. Ninguno, en conclusión, ningún no elegido será salvo. Aunque participe atreviéndose sin un nuevo nacimiento y por sus propias fuerzas, gustar del don celestial, entender la palabra, recibir los poderes del siglo venidero, ser partícipe del Espíritu Santo. Ningún no elegido podrá ser salvo, aunque tenga un buen comportamiento, aunque tenga una religión moralista, aunque tenga los más grandes valores sobre esta tierra, si no está en Cristo, está perdido. Fuera de la elección del Padre, fuera de la predestinación hecha por el Padre, fuera de la justicia perfecta de Cristo y fuera del nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo, es imposible ser salvo. Por eso muchos se han atrevido a decir que si alguien no cree en la Trinidad no puede ser salvo, porque está negando la elección, está negando el trabajo hecho por el Espíritu Santo, y está negando la elección hecha por el Padre, está negando el sacrificio. Es importante que entendamos, por muy duro que sea, por muy humillante que sea, la salvación pertenece a Dios, nuestro Señor, por medio de su Hijo y por medio de su Espíritu Santo. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por esta noche de reunión de oración junto a nuestros hermanos. Te suplicamos, Señor, que nos seas dando entendimiento a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, nos haga humildes, reconociendo que ninguna capacidad hay en nosotros. Como oraba nuestro hermano Vicente, Señor, hace un momento atrás, gracias te damos, oh Jesús, por tu bendita salvación inmerecida. No la merecemos, pero tu Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado vida para poder adorarte y agradecer de todo corazón tu salvación. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, te ruego que puedas bendecir a tu pueblo, que puedas, Señor, guardar a tu pueblo, que puedas
fijar tus ojos en nosotros, puedas hacer resplandecer tus ojos sobre nosotros y seremos salvos. Señor, si hay alguno que no ha sido salvo, te suplicamos, te imploramos y te rogamos, Señor, que puedas humillarlo y llevarlo a los pies de nuestra suficiencia llamada Jesucristo, su poder en nuestras vidas. De nuevo, oh Espíritu Santo, que sigas transformando vidas. Te lo ruego y te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones, amados hermanos. Que tengan